Descubrí que mi esposo tenía un amante, pero lo más doloroso fue saber que toda su familia lo apoyaba. La vida tiene una manera curiosa de torcerse cuando menos lo esperas. Durante 15 años, creí tener un matrimonio sólido, lleno de respeto y compañerismo. Mi esposo, Daniel, y yo construimos una vida juntos desde cero, una casa cómoda, 2 hijos maravillosos y un futuro lleno de sueños. Sin embargo, todo aquello que consideraba inamovible comenzó a tambalearse un martes por la tarde, cuando encontré un mensaje que nunca debía haber visto. Todo comenzó como una tarea simple. Estaba usando la computadora de Daniel para buscar unas fotos familiares que él había guardado. No era raro que compartiéramos dispositivos, nuestra relación siempre había sido de confianza mutua. Nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad, porque simplemente no creía que hubiera razones para hacerlo. Pero ese día, algo me detuvo. Mientras navegaba por las carpetas, una notificación de correo apareció en la esquina de la pantalla. Valeria, decía el remitente. Mi corazón se detuvo por un momento, aunque intenté convencerme de que era una colega o alguien relacionado con su trabajo. Sin embargo, la curiosidad, o quizás una intuición reprimida durante meses, me llevó a abrir ese correo. Al hacerlo, sentí como si el aire de la habitación desapareciera de golpe. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Las palabras eran cálidas, demasiado íntimas para ser profesionales. En el texto, Valeria mencionaba cómo había disfrutado el fin de semana mágico en la cabaña y cómo ansiaba repetirlo pronto. Mi estómago se encogió, y mi mente comenzó a conectar piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Durante los últimos meses, Daniel había mencionado viajes de trabajo ocasionales, algo que nunca había sido parte de su rutina antes. Ahora, todo tenía sentido. Intenté calmarme, pero la necesidad de confirmar mis sospechas me llevó a buscar más. Abrí su bandeja de mensajes y, con cada clic, mi mundo se desmoronaba un poco más. Había fotos de ellos juntos, mensajes llenos de complicidad y detalles que hablaban de reservas en hoteles y cenas que parecían sacadas de una película romántica. Cada evidencia era como una cuchillada directa a mi corazón. Pero lo que realmente destrozó mi alma fue darme cuenta de que no estaba sola en este engaño. En algunos mensajes, Valeria mencionaba haber compartido momentos con amigos cercanos de Daniel, algunos de los cuales eran miembros de su familia. No podía creerlo. Las personas que consideraba mis aliados también parecían ser parte de este oscuro secreto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblorosas, me senté en el sofá tratando de procesar lo que había descubierto. Durante 15 años había creído en la versión de Daniel que conocía, en el esposo cariñoso y padre dedicado. Ahora, todo eso se desmoronaba como un castillo de naipes ante mis ojos. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones, incredulidad, rabia, tristeza. Me preguntaba qué había hecho mal, qué momento de nuestra historia había marcado el inicio de esta traición. Pero, por más que intentara buscar respuestas, lo único claro era que la vida que conocía ya no existía. Finalmente, tomé una decisión, esa noche confrontaría a Daniel. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre y este dolor. Esa tarde, mientras esperaba a que llegara del trabajo, repasé en mi mente las palabras que usaría. Tenía miedo de su reacción, pero también sabía que necesitaba respuestas. La confianza que habíamos construido durante años se había roto, y no había forma de mirar hacia otro lado. En mi interior, una parte de mí aún deseaba que todo fuera un malentendido, que de alguna manera hubiera una explicación racional para todo lo que había visto. Pero también sabía que no podía mentirme a mí misma. Esa noche sería el inicio de un capítulo completamente diferente en mi vida, uno que no sabía si estaba lista para enfrentar. Esa noche, cuando Daniel cruzó la puerta, su expresión reflejaba el cansancio habitual de una jornada laboral. Pero yo sabía que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi corazón latía con fuerza mientras me obligaba a mantener una apariencia calmada. Daniel, necesitamos hablar, le dije, intentando que mi voz no se quebrara. Él dejó su maletín sobre la mesa y se giró hacia mí, extrañado. Claro, ¿qué ocurre? No hubo forma de contener el torrente de emociones que había acumulado durante todo el día. Le mostré los mensajes en la pantalla de su computadora, sin decir una palabra. Su rostro, primero confundido, pasó rápidamente al pánico. Intentó negar todo al principio, alegando que había malinterpretado los mensajes, que Valeria era solo una amiga y que todo lo que había encontrado era una simple coincidencia. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Le enfrenté con las reservas de hoteles,
las fotos y los detalles que había recopilado. Finalmente, incapaz de mantener la farsa, confesó. Admitió que la relación con Valeria había comenzado más de un año atrás. Lo que me sorprendió no fue tanto su confesión como su actitud. En lugar de mostrarse arrepentido o avergonzado, adoptó un tono desafiante. No lo planeé, Laura. Simplemente ocurrió. Con Valeria, siento algo que no había sentido en años. Me hace sentir vivo de nuevo, dijo, como si eso justificara su traición. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Le grité, le pregunté cómo había sido capaz de hacerme esto a mí y a nuestros hijos, pero sus respuestas solo me herían más. Aseguró que nunca había dejado de quererme, pero que nuestra relación se había vuelto monótona, vacía. Sus palabras eran como veneno, porque, a pesar de todo, yo aún lo amaba. Esa noche, después de horas de discusiones y llantos, Daniel salió de la casa. Me quedé sola en nuestra habitación, rodeada de recuerdos que ahora parecían mentiras. El anillo en mi dedo, las fotos en las paredes, todo hablaba de un amor que él había destruido. Mientras nuestros hijos dormían ajenos al caos que se desataba, me pregunté cómo podría seguir adelante. Al día siguiente, intenté buscar respuestas en su familia. Siempre había tenido una buena relación con ellos, especialmente con su madre, quien me había tratado como una hija desde el principio. Pensé que podrían razonar con él, hacerle ver el daño que estaba causando. Pero lo que descubrí fue aún más devastador. Cuando llamé a su madre, el silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, me dijo, mira, Laura, yo siempre he querido lo mejor para mi hijo. Y si Valeria lo hace feliz, entonces no creo que sea nuestro lugar para juzgar. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Intenté razonar con ella, pero no sirvió de nada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada vez que intentaba hablar con Daniel, él se mostraba más distante. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, dejándonos a mí y a los niños en un limbo emocional. Me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, cómo el hombre con quien había compartido tantos sueños podía ser el mismo que ahora destrozaba todo sin mirar atrás. Ese fue el comienzo de una etapa en la que me cuestioné todo, mi matrimonio, mi valor, incluso mi identidad. Pero también fue el inicio de un largo camino hacia la verdad, por dolorosa que ésta fuera. El dolor de la traición de Daniel era profundo, pero lo que me llevó al límite fue descubrir la complicidad de su familia. Desde el principio de nuestra relación, había creído que los lazos que tenía con ellos eran fuertes y genuinos. Sus padres me habían acogido como una hija, y con su hermana había compartido secretos y momentos que consideraba especiales. Ahora, todo eso parecía una ilusión. Cuando llamé a su madre para buscar apoyo, su respuesta me dejó helada. Mira, Laura, yo siempre he querido lo mejor para mi hijo. Y si Valeria lo hace feliz, entonces no creo que sea nuestro lugar para juzgar, me dijo con una frialdad que nunca había sentido antes. Intenté razonar con ella, explicarle el dolor que sentía, pero su postura fue firme. Daniel merece ser feliz, y si eso significa estar con otra persona, debemos respetarlo. El silencio que quedó después de esa llamada fue ensordecedor. Me sentí traicionada no solo por mi esposo, sino también por quienes había considerado mi segunda familia. Durante los días siguientes, intenté acercarme a otros miembros de su familia. Su hermana, quien había sido mi confidente en muchos momentos, fue igual de insensible. Laura, no quiero meterme en esto. Pero, siendo honesta, creo que siempre ha sido demasiado controladora. Quizá Daniel solo necesitaba algo de espacio para ser el mismo. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Controladora? Había dedicado mi vida a construir una familia, a cuidar de Daniel y de nuestros hijos. Había renunciado a oportunidades profesionales, a sueños personales, todo por apoyar su carrera y su felicidad. Y ahora me culpaban por su infidelidad, como si mi amor y dedicación hubieran sido una carga para él. Descubrí que no solo sabían de Valeria, sino que incluso habían compartido momentos con ella. En reuniones familiares, había estado presente, siendo presentada como una amiga cercana de Daniel. Era como si yo fuera la única que no estaba al tanto de esta doble vida. Cada detalle que descubría era como una nueva herida, una prueba más de que había vivido en una mentira. Un día, encontré fuerzas para enfrentar a su madre cara a cara. ¿Cómo pudiste apoyarlo en esto? ¿No te importó lo que me hacía a mí y a tus nietos?, le pregunté entre lágrimas. Ella me miró con una expresión mezcla de incomodidad y frialdad. Laura, entiéndelo.
La vida es complicada. A veces las parejas cambian, y uno tiene que aceptar esas cosas. No es fácil para nadie, pero es mejor así. Me di cuenta de que no había nada que pudiera decir para cambiar su opinión. Ellos habían tomado partido, y no era el mío. Me sentía sola, como si estuviera luchando contra una marea imparable. Pero también comprendí algo importante: no podía depender de ellos para sanar. Su apoyo nunca había sido real, y ahora era el momento de encontrar mi propia fuerza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. A medida que Daniel pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, me enfocé en nuestros hijos. Ellos eran mi ancla, mi razón para seguir adelante. Aunque mi mundo parecía derrumbarse, su risa y su amor me recordaban que aún había cosas por las que luchar. Poco a poco, comencé a construir un plan. Sabía que no podía seguir en esa situación, dependiendo de alguien que había demostrado no valorarme. La traición de Daniel había sido devastadora, pero la de su familia me había dado una lección aún más importante. A veces, las personas que consideramos cercanas no siempre tienen nuestro mejor interés en mente. Y aunque doliera, era el momento de empezar a priorizarme a mí misma. En medio del torbellino de emociones que consumía mis días, una cosa quedó clara: no podía seguir permitiendo que esta situación me destruyera. Mi mundo había cambiado para siempre, pero necesitaba recuperar el control sobre mi vida. Por más difícil que fuera, sabía que tenía que tomar una decisión. Empecé buscando apoyo en las personas que realmente se preocupaban por mí. Mis padres, siempre firmes y amorosos, se convirtieron en mi principal fuente de consuelo. Laura, tú no mereces esto. Tienes que pensar en ti y en los niños, me decía mi madre, mientras me abrazaba con fuerza. Mi padre, por su parte, me animó a buscar asesoramiento legal. Esto no se trata solo de emociones, hija. Necesitas protegerte a ti misma y a tus hijos. Con su apoyo, decidí buscar ayuda profesional. Hablé con un terapeuta, alguien que pudiera guiarme a través del dolor y ayudarme a encontrar claridad en medio del caos. Las primeras sesiones fueron difíciles, cada palabra que pronunciaba parecía abrir una herida nueva. Pero también me di cuenta de que necesitaba ese espacio para sanar. Poco a poco, aprendí a dejar de culparme por lo que había sucedido. La infidelidad nunca es culpa de la persona traicionada, me recordó el terapeuta una y otra vez. Mientras trabajo con mi terapeuta, comencé a darme cuenta de lo mucho que había perdido en mi esfuerzo por sostener un matrimonio que, en retrospectiva, nunca fue tan equilibrado como creía. Había descuidado mis sueños, mis pasiones y, en gran medida, mi autoestima. Cada sesión me daba herramientas para enfrentar el dolor, pero también para reencontrarme con esa versión de mí misma que había quedado enterrada bajo años de sacrificios. Además del apoyo emocional, sabía que debía tomar medidas prácticas. Me reuní con un abogado especializado en derecho de familia. Su enfoque directo y empático me ayudó a entender mis derechos y a prepararme para lo que vendría. Este es un proceso difícil, Laura, pero cada paso que des ahora será un escalón hacia tu independencia, me dijo. Salí de su oficina con una mezcla de miedo y determinación, pero también con la certeza de que había tomado el camino correcto. Mientras tanto, en casa, trataba de mantener la estabilidad para mis hijos. Aunque eran pequeños, entendían que algo no estaba bien. Su padre ya no pasaba tanto tiempo con ellos, y su ausencia constante empezaba a generar preguntas que yo no sabía cómo responder. Decidí ser honesta, en la medida de lo posible. Les expliqué que mamá y papá estaban atravesando un momento complicado, pero que eso no cambiaba cuánto los amábamos. Sus abrazos me daban la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras organizaba los documentos para el proceso legal, encontré una vieja caja de recuerdos. En ella había cartas que Daniel me había escrito durante los primeros años de nuestra relación, promesas que ahora parecían de otra vida. Lloré mientras leía aquellas palabras, pero no fue un llanto de desesperación, sino de liberación. Comprendí que esa etapa de mi vida había terminado y que era momento de soltar el pasado para poder construir un futuro mejor. Las semanas pasaron, y aunque el proceso fue lento, comencé a sentir un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a tomar decisiones pensando en mí misma. Inscribí a los niños en actividades que los mantenían felices y ocupados, y me di la oportunidad de retomar un viejo hobby, la pintura. Cada pincelada era un recordatorio de que aún tenía algo propio, algo que nadie podía arrebatarme. Finalmente, llegó el día en que entregué los papeles del divorcio. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más liberadores. Daniel intentó convencerme de que lo reconsiderara,
asegurando que aún podíamos salvar nuestra relación. Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Lo miré a los ojos y le dije, con toda la calma que pude reunir, esto no es lo que quiero para mí ni para nuestros hijos. Merecemos algo mejor. Mientras regresaba a casa después de esa última conversación, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo invaluable, la oportunidad de comenzar de nuevo. Entendí que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero también supe que, por primera vez en años, estaba lista para caminarlo con la cabeza en alto. En el fondo, la decisión de dejar a Daniel no solo fue un acto de amor propio, sino también un ejemplo para mis hijos. Quería que entendieran que el respeto y la dignidad nunca deben ser negociables, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante. Con mi terapeuta, comencé a darme cuenta de lo mucho que había perdido en mi esfuerzo por sostener un matrimonio que, en retrospectiva, nunca fue tan equilibrado como creía. Había descuidado mis sueños, mis pasiones y, en gran medida, mi autoestima. Cada sesión me daba herramientas para enfrentar el dolor, pero también para reencontrarme con esa versión de mí misma que había quedado enterrada bajo años de sacrificios. Además del apoyo emocional, sabía que debía tomar medidas prácticas. Me reuní con un abogado especializado en derecho de familia. Su enfoque directo y empático me ayudó a entender mis derechos y a prepararme para lo que vendría. Este es un proceso difícil, Laura, pero cada paso que des ahora será un escalón hacia tu independencia, me dijo. Salí de su oficina con una mezcla de miedo y determinación, pero también con la certeza de que había tomado el camino correcto. Mientras tanto, en casa, trataba de mantener la estabilidad para mis hijos. Aunque eran pequeños, entendían que algo no estaba bien. Su padre ya no pasaba tanto tiempo con ellos, y su ausencia constante empezaba a generar preguntas que yo no sabía cómo responder. Decidí ser honesta, en la medida de lo posible. Les expliqué que mamá y papá estaban atravesando un momento complicado, pero que eso no cambiaba cuánto los amábamos. Sus abrazos me daban la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras organizaba los documentos para el proceso legal, encontré una vieja caja de recuerdos. En ella había cartas que Daniel me había escrito durante los primeros años de nuestra relación, promesas que ahora parecían de otra vida. Lloré mientras leía aquellas palabras, pero no fue un llanto de desesperación, sino de liberación. Comprendí que esa etapa de mi vida había terminado y que era momento de soltar el pasado para poder construir un futuro mejor. Las semanas pasaron, y aunque el proceso fue lento, comencé a sentir un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a tomar decisiones pensando en mí misma. Inscribí a los niños en actividades que los mantenían felices y ocupados, y me di la oportunidad de retomar un viejo hobby, la pintura. Cada pincelada era un recordatorio de que aún tenía algo propio, algo que nadie podía arrebatarme. Finalmente, llegó el día en que entregué los papeles del divorcio. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más liberadores. Daniel intentó convencerme de que lo reconsiderara, asegurando que aún podíamos salvar nuestra relación. Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Lo miré a los ojos y le dije, con toda la calma que pude reunir, esto no es lo que quiero para mí ni para nuestros hijos. Merecemos algo mejor. Mientras regresaba a casa después de esa última conversación, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo invaluable, la oportunidad de comenzar de nuevo. Entendí que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero también supe que, por primera vez en años, estaba lista para caminarlo con la cabeza en alto. En el fondo, la decisión de dejar a Daniel no solo fue un acto de amor propio, sino también un ejemplo para mis hijos. Quería que entendieran que el respeto y la dignidad nunca deben ser negociables, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante. Mirando hacia atrás, los meses que siguieron a mi decisión de divorciarme de Daniel fueron como un campo de batalla emocional. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que comenzaron a devolverme la fe en mí misma. La reconstrucción no fue rápida ni fácil, pero fue un proceso que me enseñó más de lo que hubiera imaginado sobre mi propia fortaleza. Lo primero que hice fue buscar un nuevo lugar para vivir con mis hijos. Aunque la casa en la que habíamos vivido representaba muchos recuerdos, también era un constante recordatorio del dolor. Encontré un apartamento pequeño pero cómodo, donde podía empezar de cero. Decorarlo fue un acto terapéutico, como si cada mueble y cada cuadro nuevo fueran piezas de una vida renovada. En paralelo,
Comencé a asistir a grupos de apoyo para personas que habían pasado por experiencias similares. Escuchar las historias de otras mujeres y hombres que también habían sido traicionados me hizo sentir menos sola. Aprendí que el dolor que sentía era válido, pero también que tenía el poder de superarlo. Mi terapeuta también fue una pieza clave en este proceso. Me ayudó a entender que la traición de Daniel no era un reflejo de mi valor como persona. Durante años, había medido mi éxito y felicidad en función de mi matrimonio, pero ahora me daba cuenta de que mi identidad no dependía de él ni de nadie más. Uno de los momentos más significativos de mi recuperación fue retomar mi carrera. Durante mucho tiempo, había dejado de lado mis sueños profesionales para apoyar a Daniel y cuidar de nuestra familia. Ahora, decidí que era el momento de enfocarme en mí. Actualicé mi currículum, asistí a entrevistas y finalmente conseguí un trabajo que no solo me daba independencia económica, sino también una sensación renovada de propósito. Mis hijos también jugaron un papel crucial en este proceso. Aunque eran jóvenes, mostraron una resiliencia que me inspiró profundamente. Verlos adaptarse a nuestra nueva realidad, hacer amigos en su nueva escuela y encontrar alegría en las cosas simples me recordó que yo también podía hacerlo. Nos unimos como familia de una manera que antes no había experimentado, encontrando fuerza en nuestra unidad. Con el tiempo, también me permití abrirme a nuevas experiencias. Salía con amigos, viajaba y probaba actividades que siempre había querido hacer pero que nunca me había atrevido. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a sentirme cómoda conmigo misma y a valorar mi independencia. Finalmente, llegó un momento en el que pude mirar hacia atrás y ver mi historia no solo como una serie de eventos dolorosos, sino como un testimonio de mi fortaleza. Daniel había sido una parte importante de mi vida, pero ya no definía mi futuro. Aprendí que, aunque no podía cambiar el pasado, sí tenía el poder de construir un futuro lleno de esperanza y significado. Hoy, me siento más fuerte y segura de mí misma que nunca. La traición de Daniel y el apoyo de su familia hacia su infidelidad fueron experiencias devastadoras, pero también catalizadores de un crecimiento personal que nunca habría imaginado. He aprendido que la verdadera felicidad y la paz provienen de dentro, y estoy lista para enfrentar lo que venga con el corazón abierto y la cabeza en alto.